y los artistas y académicos que vienen a compartir con nuestra comunidad sus experiencias y metodologías en torno a los paisajes bioemergentes, que es el tema alrededor de nuestro encuentro, de nuestro quinto encuentro de dramaturgia, Calidrama, un evento organizado por el Grupo de Investigación en Dramaturgia, Cali, Tejidos sin Agujas, y los semilleros de investigación Sidra y CIEP, del Instituto Departamental de Bellas Artes Cali. Saludamos también a quienes nos acompañan, a todos y todas ustedes, aquí en la sala de cámara, Luis Carlos Figueroa, y a quienes nos siguen en el Facebook Live, muchas gracias también. Hoy iniciamos con el ciclo de ponencias del espacio Pensar la Dramaturgia. Este espacio se realiza mediante convocatoria abierta, para que lo sepan. Y se seleccionan las ponencias que harán parte de este encuentro, teniendo en cuenta la relación con el tema sobre el cual estamos reflexionando en esta edición. Hoy tenemos el gusto de compartir y darles, y para que disfruten todos ustedes, la ponencia Gastroturgia, cómo se cocina un recuerdo, de Jason Camilo Miranda Orozco, de la Corporación La Parla de Medellín, Antioquia. Al final tendremos un espacio para preguntas, conversatorios, comentarios de todos los asistentes. Así que muchas gracias a Camilo, gracias por estar aquí. Por favor, un aplauso para él. Recibamos Bueno, Camilo, te queremos agradecer tu estadía aquí, tu maravillosa ponencia que sabemos que nos va a brindar muchísimo conocimiento, y también de parte del encuentro Calidrama te queremos regalar este souvenir para ti, para que lo disfrutes. Con mucho amor y para que nos recuerdes. Bueno, gracias por estar aquí, Camilo. Ahí, hola. Bueno, para mí es un gusto volver a estar en esta sala. También es mucha emoción ver tantos estudiantes, la verdad, tantos asistentes. Hace 2 años éramos un poco menos que los que están acá, y entonces, claro, es como llegarse puntual en todas estas muestras de arte, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a llegarle puntual al trabajo, a la universidad, pero llegar puntual a estos temas donde nos formamos, y en cosas teatrales nos llegamos puntual a nosotros mismos. Entonces es como una gran emoción estar ustedes aquí, porque hay muchos jóvenes, hay muchas comunidades esperando sus textos en algún lugar, esperando sus expresiones artísticas. Entonces estas formaciones son de lo mejor, y muchas gracias al Calidrama por aceptar esta ponencia. Espero que aprendamos todos. Entonces, bueno, como ya saben, mi nombre es Jason Miranda. Hoy les traigo la ponencia Gastroturgia, cómo se cocina un recuerdo. Les recuerdo que nuevamente digo de la Corporación La Parla. La Parla es una corporación donde investigamos el teatro social en comunidades vulnerables. Trabajamos con carcelarios, trabajamos con infancias de comunidades alejadas en las periferias, trabajamos con madres, trabajamos con firmantes de paz, trabajamos con todas las muestras de esperanza que creemos que teje el teatro y las diferentes muestras que nos vamos poniendo. Entonces, para empezar, quiero partir de los primeros sabores de esta investigación, y es pensar la comida. Hace 5 años más o menos yo empiezo a desarrollar un proyecto de gastronomía, empiezo a estudiar la gastronomía como un proyecto personal. Me encanta la comida personalmente y me crié en un estado
de alimentación. Entonces hago un pregrado de gastronomía y culinaria, una profesionalización, y al mismo tiempo que estoy haciendo la profesionalización en gastronomía, yo hago parte del proceso de la Corporación La Parla. Entonces durante toda mi formación académica me preguntaba cuál era la combinación de las artes, el teatro, con la gastronomía. Y al mismo tiempo en gastronomía me preguntaba cuál era la relación de la comida con el teatro. Y me preguntaba cómo se cocina el teatro o cómo se teatraliza la comida. Y eso fue siempre como mi excusa base para empezar, porque siempre decía que la carrera de comida o de gastronomía no podía ser simplemente preparar cosas ricas. O sea, tenía que haber algo más, como el teatro. El teatro no simplemente es el final del aplauso, no simplemente es llenar una sala o tener todas las boleterías, sino que siempre hay algo más detrás del teatro y las demás cosas, y es qué pasa después de que el artista termina su escena, qué pasa después de los 4 meses de formación, qué pasa cuando el dramaturgo termina el fin de la dramaturgia. Hay algo que se mueve y hay aspectos que acontecieron durante todo el proceso. Entonces me preguntaba por la comida y en la combinación con el teatro, y encontraba unos conceptos que eran imposibles de dejar pasar por alto, ¿cierto? Y encontraba en la alimentación, por ejemplo, un lenguaje, el lenguaje permeaba la alimentación y cómo se va transmitiendo a diferentes muestras. Entonces, por ejemplo, el lenguaje culinario habla mucho de dónde venimos, ¿sí? De las ciudades, de las culturas, las frases célebres como no meta la cucharada o que sancocho esto, pues como muchas cosas que se van viniendo y son importantes como reflexionarlas y hacerles un hincapié importante. Los símbolos, hay símbolos en la comida importantes y en la alimentación que van trascendiendo. Los rituales al fondo, por ejemplo, del biche, los rituales al fondo de todas esas bebidas ancestrales, pero también al fondo de las comidas tradicionales, ¿sí? Como la arepa en Antioquia, como las marranitas en Cali, pues como hay unos símbolos potentes que acercan comunidades, las historias que cuentan de las sociedades, la cultura muy primordial de la alimentación. La alimentación también es una investigación de nosotros mismos y de dónde venimos, qué comemos nos representa, el patrimonio y los tejidos sociales que permean la comida y los rituales. Entonces, durante toda la carrera me hacía esta pregunta de cómo se pueden desarrollar creaciones teatrales por medio de la alimentación usando el recuerdo como fuente principal. Y les traigo 2 imágenes pues muy potentes. Esta fue en una ponencia que tuve en Barranquilla, sí, fue en Barranquilla con un grupo de investigadores. También hago parte de un semillero, pues hacía parte en la universidad cuando estudiaba ya, que era cultura gastronómica, y era pues como una sensación de los sabores tradicionales que nosotros nos permeamos en el recuerdo. Y esto era un grupo de 10 años investigadores muy pequeños, traían una investigación preciosa sobre el medio ambiente, entonces fue hermoso. Y en la parte de allá, nosotros en La Parla hacemos acompañamiento a cárceles, trabajamos con menores de edad quienes están condenados, más que todo excombatientes, y ahí estamos después de un taller como conversando. También es importante que el formador y el docente no solamente se quede como en la teoría, sino también transitar a las partes íntimas, que creo que es como la mayor tarea de la docencia, ir buscando y permearse del otro y entenderse en el otro, y también no solamente ponerse sus zapatos, sino habitarlos y caminar con ellos y habitar juntos los mismos zapatos. Entonces por eso nos encanta trabajar con estos jóvenes en la corporación. Y como entrada de este proyecto encontré una gran asimilación del estímulo, sensación y percepción como gran fuente en la gastronomía y en el arte. Entonces esta es una imagen que saco de una maestría de un promaestro mío, Esteban Ortiz, que también tiene una maestría en creatividad. Él hace la percepción de la gastronomía también en los recuerdos, pero frente a comensalidad, y crea este diagrama que es súper valioso, que es un estímulo, una sensación y una percepción frente a todo lo que viene en la alimentación, que es muy importante a la hora de ir como aterrizando este proyecto de gastroturgia.
Entonces empezamos con un estímulo que es lo que va tocando la alimentación. Es decir, cuando nosotros hacemos una relación con la alimentación, comemos algo, preparamos algo, hay un estímulo que se nos mueve, ¿sí? Sea un sonido, un sabor, una luz, algo que estimule como ese primer paso. Luego ese estímulo hay una sensación con la alimentación, ¿sí? Pues nos sabe algo, nos pica la lengua, se nos hace la piel de gallina, los ojos se nos pone de otro color, ¿sí? Y luego de eso ya hay una percepción de qué fue lo que sentí, en qué entorno estoy, ¿sí? Hago eso como un abrebocas para que entiendan más o menos lo que va viniendo del estímulo de la comida y cómo nosotros hacemos intervenciones comunitarias teniendo en cuenta esto. Por ejemplo, en esta diapositiva nosotros hacemos un acompañamiento hace 3 años en el Alto Baudó, Chocó. Es un municipio que queda a 5 horas por el río Baudó, llegando a comunidades. Allá hacemos una escuela teatral una semana, llevamos talleres de circo, talleres de teatro, de baile, de dramaturgia. Y la última vez, hace un año, tomamos la alimentación como una gran mediación para entrar al territorio. Ya sabemos que el teatro es un gran puente poético para entrar a las personas y sabemos que es un gran puente poético para asombrar, porque el teatro sigue siendo magia para un niño, ¿sí? Pero también necesitábamos en los tiempos como otro puente para poder saber más de ellos, porque en la primera impresión, cuando se hace intervención en comunidades, no es muy factible como entrar de una, sino como encontrar la manera de cómo vamos, ¿cierto? Cómo vamos entrando a la vida de la persona y cómo nos vamos también conociendo al mismo tiempo. Entonces hicimos pues como toda la fuerza para llevar esa vez comida. Es muy complicado llevar cosas para este municipio porque es un viaje de casi 15 horas en tierra por trocha, luego son 5 horas en una lancha, el equipaje tiene que ser muy medido, lo que va se moja en el río Baudó, entonces llevar la comida fue un gran reto y más para tantos niños, son 450, 500 niños, 600 niños a los cuales hay que llevarles a todo su oblea, a todo su perro caliente, entonces fue como un gran reto, pero nos lo propusimos y hicimos varios talleres alrededor de esto. Por ejemplo, teniendo en cuenta el estímulo, allá hay un taller que lo inició el director de la Parra, que es Mateo Rendón, que era a qué sabe la sensación de las emociones, ¿sí? Entonces eran los niños con gorro de chef, ¿sí? Como en todo este entorno alimentario, y eran estimulando a qué sabe el rencor. Entonces eran frascos con diferentes olores, eran frascos con diferentes sabores, en los cuales ellos podían entender de una manera metafórica, a qué sabe el perdón, a qué sabe la culpa, a qué sabe el engaño, a qué sabe la mentira, a qué huele, cómo se siente, ¿sí? Y fue un puente por el cual los niños podían entender. Ese fue el equipo. Entonces, este fue un taller en el cual hicimos en ese momento llevamos 4 talleres, que era circo, laboratorio de las emociones, danza, pero en este fue el laboratorio de las emociones, en los cuales los niños escogían en cuál querían estar. Y arriba, a la esquina izquierda, tenemos el equipo en el cual nosotros llevamos 2.500 obleas. Los niños de Alto Baudó nunca habían probado una oblea, no sabían pues que era una oblea, no sabían que era una mermelada, no sabían que era un arequipe, algo que para nosotros es tan insignificante en estos momentos, como pues una oblea toda la vida la hemos tenido, los niños en ese momento no sabían que era eso, entonces era como una bomba, pero más que servirle y pruebe por primera vez necesitamos como una mediación, o sea, no era comer solo por comer, no era entender la comida como meramente un proceso biológico innecesario, sino la comida como algo más. Y entonces en medio de esas obleas tenemos un equipo de chef que sus delantales decían no hay nada más sabroso que servir. Y cada uno tenía alrededor de 2 minutos, 3 minutos para poder hacer su oblea personalizada con cada niño. Entonces, por ejemplo, abajo hay un corazón con unas letras, pero no solamente es un corazón en forma estética linda, sino que en ese corazón representaba que sabíamos que esa niña se llamaba Valeria, que cuáles eran sus materias favoritas del colegio, que a qué cursos había metido, que qué quería soñar. Entonces es un símbolo que nos unió a nosotros con ellos.
ya nosotros conocíamos y eran filas pues de niños, pero nosotros, cada niño merece su tiempo con nosotros para hablar y entender, y solo eso fue posible por medio de la comida, porque no era sentarnos y venga, cuénteme de usted un momentico, sino que necesitábamos algo que nos uniera en ese momento. Y el puente poético fue la alimentación, que en este caso fue una oblea, y cada niño pues se fue teniendo su oblea simbólica y el tiempo con nosotros y nosotros con ellos, que fue lo más importante. Y en la esquina derecha abajo fue el servicio de perritos calientes. Tampoco conocían los perritos calientes, creo que muchos, 2, 3 que habían viajado pues a Quibdó por familia, pero el resto, los demás niños, 500, 400 niños, no conocían un perrito caliente. Entonces llevamos perrito caliente, fueron más de 700 o 600 perros calientes, en los cuales les servíamos a todos, venían comunidades afros, emberas catíos, y ese momento fue la estimulación, o sea, fundamos el sabor del perro caliente en medio de una escuela de teatro, porque no solamente conocen el sabor, sino que el sabor se queda con un recuerdo específico, ¿sí? Entonces, no solamente es que probaron el perro, sino que probaron el perro en una escuela de teatro, donde después vieron una película, y cada vez que vuelvan a probar un perro caliente en su vida, van a recordar ese momento fundante. Por eso la alimentación encuentra un punto tan importante como el teatro, ¿sí? Y ahí se unen en la responsabilidad de hacer una buena alimentación, porque es la primera imagen de muchos, y en el teatro la responsabilidad de hacer teatro responsable, honesto y sensible, porque quizás es la primera vez de muchos viendo teatro, entonces esa imagen que va a quedar fundante a la vida, como el cemento fresco, ¿sí? Luego de eso les traigo unos recomendados de grandes movimientos que se van viendo en el país en torno a la alimentación, como que no solamente era un raye que nosotros nos pegamos en la parla, sino que van habiendo grandes movimientos en la alimentación y van viendo realmente el potencial que tiene la comida como puentes poéticos. Y traemos esto, que la Corporación La Parla estuvo en acompañamiento con la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz. Nos encantan estos procesos de esperanza y de paz, estar pendientes, y estuvimos pues el Teatro La Parla representando con la obra La Memoria del Viento en una intervención, pero realmente ahí ocurrió algo simbólico y especial en ese momento en torno a la comida, y era que el momento de lo especial, bueno, los pongo en contexto, para ese momento eran como un acuerdo de paz, o sea, habían 30 madres y 30 condenados por los mal llamados falsos positivos, en los cuales están en un encuentro de perdón. O sea, los hombres iban a pedir perdón y las madres iban a perdonarlos. Para ese momento el escenario era pues un poco tenso, porque claro, es un movimiento pues fuerte, ¿cierto? Tanto sensiblemente como bueno, por todo lo que pasa. Y el puente por el cual se hizo todo eso fue la alimentación. Entonces se llamaban los sabores del perdón. Entonces cada uno tiene el gorrito de chef, incluso yo traigo un devenir precioso que dice cómo se cocina el perdón de ese momento, y fue como un estallido para seguir en la investigación de la alimentación. Entonces aquí, como pueden ver, a la izquierda del puente poético está Juan Carlos, que es un ex militar profesional compadeciente ante la JEP por ejecuciones extrajudiciales, y a la derecha doña Gladys, madre víctima de este martirio. En el medio está el director de la Escuela de Teatro La Parla, como el puente simbólico que es el arte, uniendo dos cosas que nunca están destinadas ante la justicia del mundo a nunca tener que volver a unirse, pero gracias pues a ese puente poético que es el artista, vuelven y se encuentran y se dicen palabras tan fuertes como perdónenme y lo perdono, ¿cierto? Y en medio de esto hay un símbolo que se teje, porque las madres, cuando entregaban el perdón, ellas cocían el alimento preferido de su hijo, que en ese momento pues era el muerto, en este caso la víctima fatal. Y por ejemplo, esta es una mata de mangos. Entonces ellas tejían la comida preferida del hijo y se lo entregaban al compadeciente,
jugos de guanábana, sopa de lentejas cocida, pues habían como unos símbolos en los cuales en ese momento había unido a dos personas. Entonces en ese momento la comida ya no trasciende algo como meramente natural y necesario biológico, sino que es un símbolo potente que une dos horizontes que están destinados a nunca volverse a topar, ¿sí? Entonces es una gran referencia. Luego la comida como performance, es grandes imágenes. Esto se hizo un activismo por la paz en la Universidad de Antioquia. Estábamos pues como conmemorando el Día del Estudiante caído por todas las marchas y demás manifestaciones que ha tenido la Universidad de Antioquia en la Plaza Barrientos. Esto se hizo junto a Paz en el Alma, conecté un proyecto precioso que hay en la Universidad de Antioquia, y Teatro La Parla, un performance dirigido por Mateo Rendón, en los cuales los estudiantes les pasaban a aquellos conmemorados, muertos que habían perdido la vida en estas manifestaciones de la universidad. Y en el centro había una madre, una abuela que estaba pelando papa criolla, como alusión a las papas bombas, que los cuales han perdido la vida, pues como estos estudiantes, pero no son cualquiera patacones con huevos jugados, sino que para ella representa a su hijo en ese momento. Entonces es un excelente referente en cómo la comida trasciende a otros escenarios, por la paz y por la memoria, y por los recuerdos también. Y como investigación, el manual de etnografía de Luis Alfonso Vidal, la comida se ha pensado desde hace mucho tiempo, más o menos hace un siglo, en otros escenarios de la comida, como socializador, y la antropología alimentaria es como uno de los pioneros que se van dando. Entonces, si redunda mucho más este tema, esto es un gran referente de investigación para quienes lo quieran googlear, quienes los curiosos de, bueno, cuál es la antropología de la alimentación, cuáles son los manuales, cuáles son las imágenes, los dejo ahí como una recomendacióncita. Y Cocina y Paz es otro recetario que crean madres de memoria en la Universidad de Antioquia. También está, creo que por internet, o si no, me pueden hablar y completamente se los puedo pasar para sus investigaciones. Y ahora sí, la guarnición, el recuerdo. Resulta que no solamente es la estimulación de que produce la comida, sino que el recuerdo está ahí presente en las formas en las que comemos, en las formas con las que nos relacionamos con el alimento. Hay una manera potente de recordar. Entonces sabemos de que la comida estimula, la comida nos pone los ojos brillantes o nos da diferentes sensaciones, pero realmente nos pone a recordar, nos funda. Entonces cada vez que nosotros vamos a un alimento recordamos. Entonces yo digo el recuerdo, y empiezo a investigar, y llega Néstor y menciona que los recuerdos son edificaciones, como construcciones, más o menos como si estuvieran esperando alguna estimulación que las perpetre en la conciencia. Es decir, ellas siempre están presentes allí. Esteban Ortiz las relaciona como anaqueles, donde se guardan muchos archivos de recuerdos y realmente están esperando una estimulación que la saque a brote un momentico, un olor, un sabor, una comida que vuelva a traer ese recuerdo a la conciencia y usted por algún momento se transporte en la memoria hacia ese escenario que lo fundó en aquel momento. Pero no contento con eso, empiezo a leer En busca del tiempo perdido de Proust. Técnicamente nos entrega este, que para mí es un gran texto, que dice: cuando nada subsiste ya de un pasado antiguo, cuando han muerto los seres y se han derrumbado las cosas, solos, más frágiles, más vivos, más inmateriales, más persistentes y más fieles que nunca, el olor y el sabor perduran mucho más, y recuerdan, y aguardan, y esperan sobre las ruinas de todo, y soportan sin doblegarse en su impalpable gotica el edificio enorme del recuerdo. Proust. Teóricamente puede que no se recuerde, pero por esta película famosa que es Ratatouille, que muchos la pueden haber visto, en la escena en la que Ego recuerda el plato de su madre y lo lleva a la infancia, es basada en las teorías de Proust. Entonces por ahí se pueden ver en cómo el recuerdo se va momentando a las primeras fases, que es el momento fundante, ¿sí?
Entonces encontramos una gran parte del recuerdo en la comida. Ya sabemos que cuando caminamos recordamos, cuando hablamos recordamos, ¿sí? Alexis Caro, en algún momento, que es un audiovisual muy teso de Medellín, decía que nosotros estamos todo el tiempo buscando el primer abrazo que nos dieron, y estamos todo el tiempo buscando el primer beso que nos dieron, y estamos todo el tiempo buscando la primera comida que nos dieron. Entonces eso es lo que nos va fundando, y a mí me parece súper hermosa esa frase. Y para acudir a esto hago uso del concepto mnemotécnica, que la mnemotécnica, ahí lo pongo como Adams, pues en su programa de reglas mnemotécnicas para memorizar, cita el experto César Carriete, quien dice que la memoria es un gran almacén y la mnemotecnia es el sistema para organizar y ordenar, y en consecuencia encontrar lo que está almacenado más factiblemente. Es decir, yo hago uso de este concepto en torno a la alimentación. Ya sabemos que tenemos recuerdos guardados, pero entonces necesitamos un sistema que los haga salir a la conciencia, y ese sistema es la alimentación. Entonces poner los alimentos como en torno a este alimento puede ayudar a recordar más fácil, este alimento puede llevarme a aquel lugar más fácil, ¿sí? Y entonces pongo que hay tres formas del recuerdo en la alimentación. Una manera individual, en cómo nosotros percibimos el recuerdo y la alimentación solos, cuando comemos solos, cuando salimos de viaje solos. Una generacional, hago una imagen de una matrona en Veracatío que nos estaba dando una preparación típica de ellos, que era el sancocho de chivo, y nos encontrabas esos recuerdos de que eran familias y familias generacionales quienes enseñaron eso. Entonces eran casi muchos años en medio de una sopa, y el colectivo, que hay recuerdos que tejen los alimentos, pero en el colectivo. Y hago esta foto hermosa que es Nube Sandoval y Bernardo Rey en el Teatro Zenit. Ella estuvo hace 2 años también. Nosotros pues formamos buen equipo anualmente, tratamos de capacitarnos con ellos, y tienen una comida pues brutal para quienes vuelvan a abrir las convocatorias en Teatro Zenit. Se los recomiendo 100%. Y listo, no sé si es lo mágico del lugar, no sé si es Nube Sandoval o Bernardo Rey, o realmente la comida es súper buena, pero queda plasmada en el recuerdo. Tanto que cuando hay un recuerdo colectivo, realmente el alimento nos lo detona a todos, ¿sí? Por ejemplo, cuando salimos a comer en conjunto, siempre recordamos la alimentación porque queda estimulada. Y ahora sí, la gastroturgia. Entonces, cuando tengo en cuenta de que la gastronomía es un gran importante y detonador en símbolos, historias, tejidos sociales, que sirve como puente poético para comunidades, y que también hay una gran forma de artes, por ejemplo, con todo lo que pasó con las Madres de Soacha, con la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces digo, también es una gran fuerte dramaturgia. O sea, tiene que haber y tiene todo lo necesario para crear textos dramatúrgicos en torno a la alimentación. Entonces empezamos a escribir, y personalmente empiezo a escribir y hago recurso de las bitácoras. Empiezo a crear bitácoras en torno a la alimentación, y las bitácoras se tratan en todos los días: qué como y qué me hace pensar ese alimento, y dónde estoy, y con quién estoy, y qué imágenes me genera estos alimentos. Entonces empiezo uno a escribir, a dibujar imágenes generadoras, empiezo uno a decir: hoy comí sancocho en tal lugar y me lo prepararon así, 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 así. Pues son grandes fuentes, ¿sí? Las bitácoras son súper importantes a la hora de creaciones, porque permiten que las emociones queden grabadas. Porque uno dice, viví esto súper especial, pero llegué a la tarde y ya no es el mismo sentir. Mucho lo que pasaba con el taller de ahorita, los que pudimos estar, que encontrábamos la sensación, igual escríbalo de una, que se nos va de una, ¿sí? El estímulo es veloz. Entonces empiezo yo a escribir todos los días, todo lo que como, lugares en los que estoy, para saber realmente cuáles son las fuentes poderosas de la dramaturgia y la gastronomía, y cómo se nos van uniendo y cómo puede ser una gran potencia. Entonces la combinación de estos dos conceptos gestan dispositivos contemporáneos de producción narrativa, ¿sí? También como herramientas, como cajones de herramientas en los cuales uno pueda sacar
significado, ¿cierto? O tal vez una imagen generadora, utilizando los saberes culinarios como un hilo que conecta y sana. Entonces podemos encontrar varios detonadores dramáticos para fabular situaciones, recrear escenas, hallar objetos simbólicos, construir personajes y escribir conceptos por torno de la alimentación. Entonces es muy importante a la hora de hacer el concepto de gastroturgia los detalles, como en toda la dramaturgia, pues es importante los detalles, y en torno a la gastronomía es importante saber qué se cocina, quién lo cocina, cómo lo hace, dónde lo hace, con qué cocina, dónde lo aprendió, como todos los detalles a la alimentación. Más que para comunidades, esto es una foto del líder comunal del Chocó. En ese momento estábamos haciendo una morcilla que era generacional, él tenía demasiados años haciéndolo y se lo habían enseñado, pero no es en torno a lo que preparamos la morcilla, sino que utilizó todos los ingredientes que tenía en el patio de su casa, que es un solar gigante con cultivos, y en torno a eso quién se lo enseñó, dónde habría. Entonces es como una imagen generadora en la cual yo podría detonar tomas del pueblo, porque en esa forma de preparación hubo conversaciones de qué pasaba con el pueblo, de qué pasaba con los niños, ¿sí? Entonces fue un medio en el cual la cocina gestó la conversación para crear imágenes y dispositivos, historias en las cuales uno podría contar en la dramaturgia. Entonces, luego de eso, gesto y empiezo a escribir diferentes escenarios posibles en torno a la comida. O sea, a mí ya me parecía que todo lo que salía en comida, todo lo que salía en las sociedades era digno de una dramaturgia. Y uno empieza a escribir y empieza a escribir, tanto que hasta los amigos a uno lo cogen debate como dramaturgo, como no le puedo contar nada a usted porque salgo en una obra de teatro, no le puedo decir nada a usted porque ya me empieza a escribir, ya empieza a escribir. Y uno empieza en las alegorías de seguir, y yo sigo escribiendo y sigo persistiendo en la dramaturgia, y en torno a eso se crean varios textos dramatúrgicos, y hoy quiero compartirles dos. Uno que ya está terminado, que ganó beca, Mi Cultura en torno a la gastroturgia, y uno que está en el horno, en cocción, pues como ya a punto de salir, para que también vean como uno ya finalizado y los dispositivos que se utilizaron, y otro a cómo se prosigue en medio de la gastronomía, ¿sí? Y de la gastroturgia como tal. Entonces empezamos con Lupa, Los Pucheros de la Niña Sin Labios, que fue una creación dramatúrgica que hice en el 2024 por ganadora beca en mejor dramaturgia, pues, de la alcaldía de Medellín. En ese momento yo estaba pues como en el fulgor de la gastroturgia, en el fulgor de la dramaturgia, y tenía talleres con maestros súper tesos en torno a la dramaturgia, ¿sí? Hago parte del Club Que Drama, que también hay grandes dramaturgos en Medellín, en los cuales cada vez uno se va formando. Entonces uno va haciendo como un tejido, uno se va haciendo colcha de retazos con lo que aprendió él, lo que aprendió aquel, lo que me enseñó aquel, el dispositivo de este, el dispositivo de aquel, hasta que uno va haciendo su representación propia. Y también parte de una investigación que yo hago en la Universidad del Colmayor, Colegio Mayor de Antioquia, que es cocinar en tiempo de desmemoria familiar, ¿sí? Que era cómo es posible que el Colegio Mayor de Antioquia está grabando futuros cocineros con ámbito de tradición colombiana, pero no se saben las preparaciones de su casa. O sea, no se sabe qué cocina la mamita, no se sabe qué cocina la mamá, no se saben cuáles son las recetas que anteceden antes que ellos para empezar a crear. Y es muy importante saber el origen antes de empezar a fabular un futuro, ¿sí? Entonces yo empiezo a investigar cocinos en tiempos de desmemoria familiar, y empiezo a buscar cuáles son las recetas que me anteceden a mí, qué son las recetas, qué hay, quiénes la cocinan, y creo nuevamente otra bitácora. O sea, como que cada proyecto va teniendo su bitácora sagradamente. Es importante que cada proyecto tenga su bitácora porque van saliendo destellos, van saliendo cosas, y la bitácora la guía mi abuela, ¿sí? Que ella ha sido vendedora de arepas toda la vida, desde los 8 años, así vendió arepas, preparó arepas, hasta ahora que ya tiene sus 60, 70 años, sigue vendiendo arepas. Y lo que tranza en todo ese territorio me da como la imagen generadora.
Entonces la bitácora no solamente habla de la abuela, sino que habla de todas las recetas que acontece en la familia y mi apellido. ¿Cuáles son las recetas que yo cargo? ¿Sí? ¿Y cuáles son las recetas que yo voy a pasar a futuras generaciones? Y de cuáles yo me estoy apropiando. Entonces esta bitácora se hace un recetario de cada una de las recetas que tienen, hasta la ortografía es propia, o sea, yo voy, viajo y me digo, escríbame su receta, hágame su receta, y esa bitácora ha viajado por Cali, se fue para Barranquilla, ya ha estado con eso, entonces hay una caligrafía de cada una de mis tías, de cada una de mis mamás, de mi abuela, en las cuales escriben su propia receta, cómo se hace, y detrás de eso uno empieza a escribir, listo, este texto, entonces uno combina el texto de la preparación con quien la escribió, y en el momento que la escribió, ¿sí? Porque hay un triángulo importante en la gastroturgia que hace combinación de los alimentos y las técnicas que utiliza, quién cocina y el estado de ánimo con el que lo hace. Hay un triángulo importante en eso a la hora de pensar la gastroturgia. Entonces usted dice, listo, preparó arepas y lo preparó mi mamita, que es una señora de tantos años, entonces usted ya empieza con la autoficción de la señora y el teatro testimonial, y empieza a representar y ya tiene el objeto simbólico que es la alimentación, la arepa, cómo se prepara la arepa, con qué técnicas, ya tiene hasta la partitura corporal porque ya hay unas preparaciones que se van haciendo y unos movimientos que usted va creando y va visualizando, y el estado de ánimo. Entonces ahí ya tiene tres premisas poderosas para empezar a escribir como si fuera un ejercicio de dramaturgia. Es una señora preparando arepas y está llorando. Y entonces empieza a fabular y va creando capas, y va creando capas, y va creando capas. Yo siempre digo que la creación dramatúrgica son como capas tras otra capa, tras otra capa, tras otra capa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo escribo dramaturgia, también digo como si ustedes son unos actores pilosos, ni se dan cuenta de unos secretos míos ni los más hijo de madre, ¿sí? Porque también la dramaturgia es una catarsis, uno también se desahoga ahí. Entonces uno escribe sobre uno, pero arriba está la técnica de la arepa, pero arriba está la técnica de la señora, pero arriba de ese texto uno escribe la fábula, pero arriba de ese otro texto está otra técnica que es la autoficción, y ahí va creando una dramaturgia que realmente es un tejido, y usted va colchando y va cosiendo y va encontrando la forma. Entonces la imagen generacional de Lupa parte de la arepa, ¿sí? De una imagen generadora en la cual surgió de mi abuela en un estado pues, de tristeza en aquel momento, en el cual preparaba las arepas y las lágrimas se le evaporaban con el sudor del carbón. Entonces decía, eso es una imagen, o sea, como dice Chucho Domínguez, esa imagen está pidiendo obra, está pidiendo obra. Y en ese momento yo siento, pues aún lo sigo sintiendo, un dolor por las infancias, más que todo. Sé que las infancias en Colombia son duras, y más que todo en las comunidades donde nosotros hacemos trabajos, pero había una pregunta puntual por las niñas. Me preguntaba mucho por las niñas, por el rol femenino en torno a la infancia en comunidades vulnerables, como que hay un dolor en el cual uno permea. Entonces yo ya tenía grandes formatos en los cuales podía empezar a escribir, ¿sí? Que era una arepa, que eran las niñas, que era como la ausencia, se empezaba a permear diferentes cosas, y así nace Lupa. Entonces Lupa es una niña nómada de Colombia que sale de las casas por distintas problemáticas que han causado en el país, el desplazamiento forzado, la pobreza extrema, ¿sí? Y en torno a eso ella sale, y su abuela es una arepera en la cual todas las noches le servía su arepa muy puntualmente, y entonces toda la dramaturgia la traza, la abuela haciendo la arepa, extrañando a la niña que se fue, y toda la obra sucede en torno a lo que se hace una arepa, ¿sí? Entonces en la gastroturgia, se van poniendo los olores. Entonces usted puede oler la gastroturgia, puede oler a Lupa, ¿sí? Entonces la niña dice, voy caminando a la Plaza Bolívar y veo el maíz y recuerdo a mi abuela, y entonces empieza. Voy caminando por aquí y huelo la arepa de mi abuela, y voy caminando por acá y preparo la arepa, y también la abuela, porque hay alimentos que se fundan con las personas también, como ligaduras. Hay preparaciones que se quedan entre vos y yo.
Si vos y yo nos vamos y nos ponemos un cholado en estos momentos y hay algo emocionalmente fuerte, vamos a recordarnos todo el tiempo por el cholado. Y cuando volvamos, cada uno por su camino y por sus mundos distintos que tomemos, siempre nos vamos a recordar por ese símbolo que creamos juntos, que fundamos. Entonces cada vez, claro, que la abuela veía una arepa, veía a la niña ausente en la casa. Y cada vez que la niña veía una arepa, veía a la abuela que la estaba esperando. Entonces es un conector que en la dramaturgia es muy importante volver al inicio, ¿sí? Como dramaturgos nosotros miramos qué umbrales vamos abriendo y se nos van abriendo muchos, ¿sí? Nosotros decimos como, ay sí, hablemos de esto y esto también, esto también, esto también, esto también. O sea que tenemos un montón de puertas. La dramaturgia es que vuelva al hilo conductor. Entonces se puede hablar de un montón de cosas, lo que pasó y vuelve la arepa y vuelve otra vez a la historia, ¿sí? Como un alimento que le va cruzando todas las formas. Esta es una foto que hicimos en un taller de máscaras que yo estaba dando, máscaras teatrales en la comunidad de Todo con infancias. Me encanta trabajar con los niños. Les digo como, madre, que bien los niños porque tienen como la energía al tope y uno puede proponerles cualquier locura y eso es dele. O sea que uno dice, no aguanto más, me ganaron. Y estamos en un taller de máscaras y entonces los niños le daban todo al cuerpo, listo, profe, estiramos hasta que nos duela, hasta que nos duela, hasta que nos demos. Y entonces fue como también unos grandes motivos para Lupa, las infancias. Y aquí creo algunos textos de la dramaturgia de Lupa. Yo cuento con la fortuna de tener la bitácora también de Lupa, obviamente, de todos los textos, las imágenes que van pasando. Y tengo la fortuna de tener una gran diseñadora que es Daniela Duque, una prima mía, y me va ilustrando todas las imágenes que voy teniendo. Yo me imagino una niña con un vestido blanco y unos moños azules y pues, dibujámela porque, o sea, yo escribo pero no dibujo, ¿sí? Entonces ella me va creando como todas esas imágenes, me las va digitalizando y uno va teniendo como esa imagen más certera, que es un gran equipo. Y abajo la imagen, una niña que se llama Daya Tatiana, en Veracatío de 6 años, pues fue como el detonante de Lupa también en ese momento. Como que uno va diciendo, tengo esta obra en mente y se le van apareciendo todos los pasmos, todos los conceptos, como escriba rápido sobre nosotros y no fue madre. Entonces aquí empieza el primer texto, con ese arranca la dramaturgia de Lupa. Hay 3 personajes, ¿sí? Que son una Lupa grande, adolescente, que ya ha crecido y ya ha transitado todo el camino del nomadismo, y hay una Lupa chiquita que es la que recién sale. Hay un recuerdo del pasado y el futuro, y hay otro que es un personaje que se llama Fresnacio, en el cual él es como el guía, ¿sí? Entonces yo pongo un lugar como un limbo, ¿sí? Como que después de que las niñas mueren, llegan al limbo para recordar cosas que tuvieron que haber vivido antes de partir hacia otro lado. Y Fresnacio es quien lo dirige en ese momento, y con esto inicia que dice: muele la arepa la vieja en su chaza de arepas en las cuadras que atracan la esperanza. Sus chanclas están desajustadas porque la vena varis de su tobillo no la deja encajar. Las lágrimas de la vieja se evaporan con el calor de las brasas. Con su arepa, esa arepa, epa la arepa. Sacó su mejor vestido del closet. Lo tenía envuelto en bolsa plástica negra encintada para que las cucarachas no se lo comieran. Entonces también la gastronomía habla de lo local y habla de un lenguaje, ¿sí? Como hablaba de una arepa y era una antioqueña que hacía arepas, pues es un lenguaje muy paisa, no tiene que ver mucho en el dramaturgo, ¿sí? Aunque un poco, pero también el lenguaje va hablando de la historia que se quiere contar. Y también habla de una geografía, o sea, es muy antioqueña la dramaturgia de Lupa. Distinto fuera que en vez de una arepa fuera una marranita. O sea, ahí fuera completamente distinto, ya es un lenguaje completamente distinto, ya son unos utensilios completamente distintos porque la arepa se asa y la marranita se frita, entonces van hablando como otros dispositivos y se tienen que entrelazar otros dispositivos completamente, ¿sí? Y en este momento es una descripción del momento en el que se hacen las arepas. Entonces se habla del carbón, se habla de las brasas, pero también todo lo que está pasando alrededor de ese momento que está fundando, ¿sí?
Entonces se asa la arepa, pero ¿qué pasa? También hay una grasa, pero también uno puede ver la vena varice de las señoras, pero también uno puede ver el vestido, también le veo sus lágrimas, también le veo el vestido embolsado en bolsa negra. Entonces uno va hablando todo eso y no se va perdiendo el hilo, porque realmente está sucediendo una acción, pero esa acción trae un paisaje consigo mismo. Y entonces uno como dramaturgo lo que hace es describir y describir y describir qué es lo que sucede en ese momento, ¿sí? En la segunda dice: salimos de la baldosa ya sin el recuerdo, la arepita de mi abuela es lo único que necesito de consuelo, en las baldosas dejamos las huellas, no importa si tienen grietas o picadillos, nada cambia, los vestidos y los pelos seguirán enredados. Yo en ese momento, pues en la dramaturgia, uno pierde la esperanza, como que uno va escribiendo y uno dice: bueno, madre, esto nunca va a cambiar. O sea, las niñas siguen, van a seguir, o sea, es un contexto, es un país muy duro de afrontar un cambio, pero en el lema que nosotros fuimos hace un año al Alto Audó, le llamamos agrietar la realidad. Y en ese concepto decíamos de que es muy duro cambiar un país, obviamente, y más como Colombia, pero podemos agrietarlo. Y por esa grieta podemos pasar toda una escuela de teatro, podemos pasar todo un texto. Entonces es importante ver una grieta y en esa grieta ver un poquitico de luz, de esperanza, ¿sí? Pero en ese momento, en torno a la gastroturgia, vuelve y aparece la arepa, mi abuela es lo único que me trae consuelo, vuelve y aparece. Entonces cuando se lee toda la dramaturgia uno dice: la arepa, la arepa, la arepa, que cuando termina leyendo uno dice: voy a ir a comer arepa, o uno queda, y el olor, y uno en toda la hora diciendo: bueno, ¿a qué vas a ver esa arepa? Y otro texto abajo que dice: mi abuelita le miga la arepa y se la da con tragos de aguapanela. A fuerza de lidias, él abre un ojo para agradecerle. Eso es un texto chiquitico que uno hace representación a también esas niñeces o infancias que están en situación de calle, ¿cierto? Que llegan como que también es dolorosa la situación de calle. Entonces, en el texto ficcional, la abuela en algún momento va y le miga arepa a un niño que está en la calle, al frente de un teatro, y ella le miga la arepa. Entonces toda la arepa la que va trayendo toda esta hasta que el teatro les calle baldados de agua y lo haga parar pues de la acera. Y al otro lado también con la gastroturgia se van viniendo objetos poéticos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este momento yo quería representar a la abuela, quería que estuviera la abuela en la dramaturgia sin tener que poner a personaje, abuela. O sea, necesitaba como representarla, pero sin poner un personaje. Y eso en torno de la gastronomía pues, lo va permitiendo. Entonces, en este caso, en lupa, la abuela es la máquina de moler y se va creando el objeto poético en torno a toda la gastroturgia. Entonces, la abuela de moler se llama Mirla, la máquina de moler, y tiene su vestido color azul cielo. Yo le digo que ella tiene un vestido color azul cielo como mi cielo, que es un vestido que realmente mi abuela tiene. Entonces para mí la máquina de moler es mi abuela. Un gran ejercicio para eso es ir a la cocina propia de uno y ver los utensilios que tenemos y a qué personas nos recuerda, quiénes representan esos utensilios que tenemos, ¿sí? ¿Qué representa un molino de chocolate? Si realmente lo que pasa, o sea, hay un símbolo que también nos une, que son las herramientas o los utensilios por los cuales se hace, el sistema culinario por el cual se hace. Entonces en este momento yo representé a una abuela por medio de una máquina de moler. Y también está hablando de la vejez, entonces al mismo tiempo unir las dos cosas, que es una máquina de moler en una caminadora. Entonces se van uniendo esas dos y van hablando, ¿sí? Y en todo eso le hago el homenaje a mi abuela, que yo digo como que el teatro nos permite eso, ¿sí? Nos permite también decir las palabras que son importantes, y más la dramaturgia. Es decir, usted es importante para mí, pero lo va a escribir un monólogo así como bien dramaturgo que soy. Entonces empieza: Mirla, mi máquina de moler, permanece en el catre viejo, moliendo los recuerdos de todas las huellas que pasan en las baldosas. Mirla no sabe a los cuántos años comenzó a moler y se ha quedado posada en el catre mientras tiene memoria. Ahí empezaba un tema pues muy interesante que en toda la bitácora de las culinarias familiares, y era que en los tiempos de antes el registro era un poco tedioso, entonces ya no sabía realmente cuál era la fecha de su nacimiento, porque anteriormente pues
los hombres registraban a las mujeres, entonces eso era como un limbo, después cambiaban las administraciones y entonces ya no sabía, ya me parecía como muy chévere, entonces en vez de recordar los años era, bueno, a los cuántos años estoy moliendo arepa realmente, si fueron a los 9, fueron a los 7 o a los 5, ¿sí? Porque no es a una fecha exacta, entonces eso también son dispositivos grandes, o sea, son grandes datos para las creaciones dramatúrgicas. Y creo un texto que se llama Mirla, la máquina de moler sueña con ir al mar. Mi abuela en aquel entonces no conocía el mar, entonces ella dice que quiere ir al mar a conocer las ballenas de Huanchaco y se va a poner su vestido color azul cielo como mi cielo y va a ir a carcajadas. Es una imagen generadora de una máquina de moler que pone un puesto de arepas al frente del mar y ese era el sueño realmente de la abuela, ¿sí? Es una representación, es un homenaje que en aquel momento la dramaturgia permite por torno a la alimentación, ¿sí? No necesito poner el Mira Orozco, o sea, no es necesario el momento, en otros dispositivos de la dramaturgia los permite claramente, pero en la gastroturgia lo que permite es metaforizar los testimonios, ¿sí? Representarlos por medio de símbolos que en este momento es la máquina de moler. Y entonces empieza a recordar y empiezo a mirar ese círculo y uno empieza a hacerle preguntas a la imagen fundadora, ¿cierto? Como, ¿cuál es la imagen que me ha creado esto? Y es una señora moliendo una arepa y entonces como dramaturgo le empieza a hacer preguntas. ¿Por qué la está moliendo? ¿De qué forma? ¿Qué está recordando mientras muele? ¿Qué es lo que le sale? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Para quién es esa arepa? ¿O qué está moliendo? En este momento es una arepa para vender, pero también se puede moler un vidrio para matar a alguien por una comida, o se puede generar otras cosas por torno a esa imagen que se va generando, ¿cierto? Entonces, como lo que venía diciendo, de una metáfora que voy creando, entonces ella sigue moliendo, lento, a veces más rápido, y otras veces no descansa. Ella llora todas las noches deseando tener su propia empuñadura en su propio catre, de su propia cocina, en su propia finca, en su propio país, y la pintaría toda de color azul cielo como mi cielo. Van como gestando, Lupa va gestando como una forma de escritura. Lupa se presentó a 2 lecturas dramáticas, no se ha llevado pues a como tal la escena, es el pensado pues prontamente llevarlo a escena. Pero ya se van gestando como unos dispositivos muy claros para el montaje. Ya sabemos que tienen las niñas, hicimos pues la creación de máscaras, en cómo nos lo imaginábamos, entonces las máscaras ya están listas, ya sabemos los movimientos, ya sabemos en torno a qué va pasando. En torno a la creación de Lupa se viene atravesando el circo, como que va a su vida Lupa y el circo también va a su vida y nosotros juntémonos en este momentico para crear algo chévere. Entonces Lupa es una niña circense en el cual sale de la casa pero es para hacer números en los semáforos y en los semáforos va recordando, ¿sí? Como que el arte, o sea, la dramaturgia, la cocina son amantes muy promiscuos, o sea, se van juntando con los que van pudiendo y creen que le van dando, ¿sí? Sí, como los que van necesitando y es importante tener en cuenta esas formas porque claro, la dramaturgia se va prestando y se va prestando. Y en este momentico que está en el horno, las memorias de las chazas, que es una dramaturgia pronta a salir, que pues, estoy trabajando en ella. Y en esta, la memoria de las chazas, nuevamente un diseño de Dani Duque, que nos va mostrando estas, me hago la pregunta por los paisajes alimentarios de la infancia. ¿Cuáles son los paisajes alimentarios que acompañan nuestra infancia? Para que sepan, un paisaje alimentario son esas imágenes que a nosotros nos van acompañando en torno a la alimentación. Es decir, el señor del cholado que siempre se hace afuera de Bellas Artes es un paisaje alimentario que nos va acompañando. Que en el momento que ya no esté ahí, nosotros vamos a decir, venga, ¿dónde está el señor de los cholados? ¿Sí? Entonces, los paisajes alimentarios es el señor de la mazamorra, el señor que vende mangos, esos son los paisajes alimentarios que van acompañando nuestras vivencias. Y en torno a la infancia yo me preguntaba por mis paisajes alimentarios y recordaba las chazas, que así nosotros les decimos en Medellín, y son establecimientos de latas con fines alimenticios rápidos, que venden mecato, de todo lo que yo decía, venga, las chazas. Ahí salen las memorias de las chazas que van fundando. Entonces ya tenía, listo, mi paisaje alimentario son las chazas de lata. Ya sé por dónde empezar. ¿Sí?
Y en ese paisaje alimentario empezaba a escribir las memorias de las chazas que yo había vivido en mi infancia, pero sonaba como un texto por allí, otro texto por allá, otro por allá, como, venga, eso no va para ningún lado, ¿cierto? No une. Y entonces empiezo a crear un universo en el cual me van uniendo todo, y es que en medio de los años que hemos tenido en acompañamiento en el Alto Bauru Chocó, yo amo profundamente una abuela que tenemos que es una matrona que se llama Mangú. Nosotros vamos directamente a la casa de ella. Esa señora tiene 90 años y esa señora se monta un sancocho sola, se monta el fogón de leña sola, va y mata a la gallina, la pega, o sea, sola. Yo era Mangú, yo la ayudo y no me dejaba pues en aquel momento solo mirar. Yo listo, no, enséñeme de todo. Y Mangú, les traigo estas 3 imágenes poderosas. Que Mangú, cogiendo las hierbas de azotea, para que no sepan, las hierbas de azotea son unos ingredientes específicos más que todo del Pacífico, que son el poleo, el oreganón, que son diferentes matas y se cultivan en superficies altas, por eso se llaman hierbas de azotea. Y ella tenía plantado todo eso en el solar, y yo, eso es un patrimonio material del Pacífico y usted lo tiene aquí al lado. Y la foto del sancocho que nos hizo, y la foto de ella tejiendo. Esto es un ventilador de palma, con hoja de palma, que es otro material simbólico, patrimonio cultural también del Pacífico. Entonces yo digo, me acuerdo de Mangú y yo cocinando ese sancocho allá. Yo digo, venga, el sancocho es un gran emoción que yo tengo y un gran recuerdo que me va dignificando, y empiezo a preguntarme entonces por el universo del sancocho. Como en Lupa fue el universo de la arepa, en la memoria de las chazas van poniendo el universo del sancocho. Y entonces empiezo a preguntarme, bueno, los sancochos. Empiezo a preguntarme por los sancochos. Y empiece. Y entonces uno dice, como no, pues uno quiere investigar un sancocho, por Dios. Pero y empieza a aparecer, pero existe el sancocho de festejo, existe el sancocho de resucitado el 24 y guayabo, pero también existe el sancocho después de un partido de fútbol, pero también existe el sancocho de la guerra, del ejército cuando va patrullando, pero también después de la toma guerrillera, pero también después del sancocho de la abuelita, pero existe este sancocho de tal lado, existe ese sancocho. Entonces yo no decía realmente por la preparación del sancocho, sino el paisaje del sancocho en ese momento. O sea, qué estaba sucediendo en el paisaje del sancocho, que era lo que me va dando las imágenes generadoras para la obra, ¿sí? Entonces empezaba a decir, listo, no voy a hablar del sancocho, sino que el sancocho me hable a mí de lo que sucedía en ese momento, ¿sí? Porque no es lo mismo un sancocho que hizo una madre en la toma guerrillera mientras estaba pasando la toma y la pusieron a cocinar porque tenemos hambre en estos momentos. No es lo mismo lo que sabe y lo que sucede en ese sancocho a el sancocho de un festejo de diciembre. Son 2 sancochos completamente diferentes, así tengan los mismos ingredientes, así se meta la papa primero antes que la yuca, pues ya son diferentes completamente por todos los ángulos, porque depende del contexto, depende de la cultura, depende del momento, depende de la emoción. Entonces volvemos otra vez al triángulo y yo listo, es el sancocho, pero está en esta emoción y está en este contexto que es completamente diferente. Y entonces también la memoria de las chazas van poniendo el mismo. Entonces uno no tiene que buscar mucho, ¿cómo le pongo al personaje? ¿Cómo le pongo al personaje? Que es como un limbo el título, no. Entonces yo empiezo, Chazandra. Empieza Chazandra, que es la chaza roja, se llama Chazandra, y entonces yo le pongo Chazandra la Rosita Inquieta, que es la chaza rosada que prepara un sancocho, y esa chaza me va dando el momento para empezar a contar una historia, ¿sí? Entonces aquí es una escena que pongo el personaje para que vean los nombres y también el paisaje, como la acotación, la escalera se va metiendo en torno a la dramaturgia. Entonces esta creo que es la 4ª escena, que es el plato de sancocho salado de Chazandra. Personajes: Chazandra la Rosita Inquieta. Texto de lo que dijo, pudo haber dicho doña Mangú, cocinera tradicional del Chocó, mientras ve la toga de graduación de su niño de 16 años. Y el paisaje es: Chazandra abre la lata color rosada. Esta vez se viste con una batola color azul cielo. Acota algunos recuerdos que trae consigo de su pueblo y termina de calar la sopa de sancocho.
machaca algunos achotes y empiezas en un mortero de madera grande. Entonces ya hay una imagen, en ese momento ya hay una acción del personaje, o sea, no tuve que ir pues a buscarlo pues, a algún país, tuve que viajar para encontrar esa imagen, sino que era Mangú mientras preparaba el sancocho. Yo dije, aquí ya hay una acción, aquí ya hay unos utensilios, ya hay unos dispositivos simbólicos importantes en el teatro y en la dramaturgia, y empieza a dar. Y para aquí traigo otro concepto de Luis Vidal, para que nos vaya como refrescando teóricamente, que habla de la nostalgia gustativa, ¿sí? Que es otro concepto clave para la investigación, que la nostalgia gustativa o el paladar llaman a ese deseo incontrolable por comer aquello que te lleva a lo conocido, al hogar, a la madre, al terruño, a un momento especialmente marcado por un sabor, una textura, un olor. Y mientras más lejos, más fuerte el deseo, la distancia y el tiempo sazonan con fuerza nuestros recuerdos culinarios, los paisajes alimentarios y la carga simbólica de la comida. Entonces, la nostalgia gustativa es como cuando, por ejemplo, aquí tenemos maestras de otros países, cuando se van de nuevo a sus países y dicen, ay, un sancocho de res. Una milanesa. Una milanesa. O sea, esa es la nostalgia gustativa que lleva a otras formas, porque la milanesa no solo representa que es un empanizado de no sé qué, no sé qué, no sé qué. Es una milanesa. Sino, Es una milagro. es la milanesa del país de origen, del que habla de mí, ¿sí? También la alimentación es quizás las primeras autoficciones que podamos decir, nuestras primeras investigaciones propias. Sabemos que nos cae mal, que no nos gusta, que podemos regalar. Entonces también es una investigación hacia adentro. Cuando estaba en el seminario de Sergio Blanco con autoficciones del yo y en persistencias de la memoria de qué drama, yo empecé a preguntarme, pero bueno, ¿cuáles son las alimentaciones? Yo puedo conocer a una persona por lo que come también. O sea, si yo sé si una persona dice no me gusta eso, yo no le voy a llevar eso porque ya conozco en ese tema. Entonces también conocer y conocernos y preguntarnos en torno a la alimentación es importante en formas de la autoficción. Y también les traigo un texto de pequeñito para que ya hablamos como el foro y nos charlemos. Empieza a decir, el fogón de leña donde he cocinado toda mi memoria está permeado de dolor. Entonces aparece el fogón de leña y empieza a decir, venga, ¿qué pasó en ese fogón de leña? Porque ya no puedo cocinar con la misma emoción de antes, porque ha sucedido algo aconteció en ese momento, ¿sí? Y volvemos a la palabra otra vez, acontecimiento, que es importante aclararlo. El acontecimiento es como parar el tiempo, ¿sí? No es lo mismo que pasar un hecho, alguna cosa, ¿sí? Como cuando llaman y dicen, venga, se murió su abuelita, que es un acontecimiento que a usted se le para el tiempo, pues es algo que transcurre en el entorno. Y entonces empiezan a haber unas frases que van celebrando a Mangú y a las cocinas, como por ejemplo, en medio del texto suelta la frase de ¿qué puede hacer esta invisible cocinera, pobre y negra en este pueblo que no es de nadie, pero les pertenece a todos? Que hablo de todas esas tomas, que es una cocinera negra, orgullosamente dice Mangú y orgullosamente digo yo. Y empiezan, por ejemplo, en esta escena, que es el sancocho salado, ficcionalmente lo que está sucediendo es que pasa una toma guerrillera en ese momento y se le están llevando al hijo, ¿sí? de Chasandra. Entonces Chasandra en ese momento la ponen a hacer un sancocho porque tienen hambre y ella no tiene nada más que ofrecer por el niño. Entonces lo que hace es prestarse como cocinera para ellos, ¿sí? Entonces ofrece el sancocho, ofrece, venga, yo le hago de todo con tal de que no se lleve al niño de la manera ficcional. Entonces empieza así, le afilo cuchillos, corto meñiques, le cambio recuerdos por malos agüeros, le alimento sus panzas entamboradas, le encimo hueso y papa, soy tejedora para sus puñaladas rápidas, soy cocinera para sus tomas deshumanas, le aguardo con mi útero en sus mantas rajadas para que el peso de la patria siga partiendo hombrecillos enfurecidos, equilibro su navío que se inundan inciertos y muertos, le consuelo su llanto mediático, le monto el sancocho para usted y su batallón, le pico yuca, papa y plátano, si no tiene macheta con las uñas, se los sazono, le encimo el hueso de calambombo, le doy mi palabra que ese sancocho no le queda salado como este pueblo olvidado.
Entonces pues, se va tejiendo ahí mismo como en el texto de, bueno, ¿qué tiene para ofrecer? Y empieza a decir el sancocho, y empieza a ofrecer el sancocho, le doy de todo, con tal de que no se lleva, y el dispositivo en el cual o la imagen generacional pues que se va poniendo es la comida, o sea, no tiene nada más que ofrecer que el sancocho. Entonces, como dramaturgo, tenés la tarea de hablar del sancocho, o sea, vos cómo vas a ofrecer un sancocho en esos tornos. Y bueno, así se van yendo las memorias de las chazas. Son 3 chazas, cuando hablen y luego nos veamos, o pues por ahí nos vamos viendo en el próximo encuentro, si Dios quiere. Hablamos de las dramaturgias, porque son 3 chazas que hablan de paisajes alimentarios completamente diferentes. Por ejemplo, Chazandra habla del paisaje de la guerra, que es el sancocho en guerra, pero Chazuldra, que es la chaza azul, habla del paisaje del barrio, que es completamente diferente. Y la chaza rosada, que aún están veremos de nombre, habla del sancocho en la academia, ¿sí? Entonces ahí hablan de 3 contextos completamente diferentes. El joven que pudo ir a la universidad, el joven que se quedó en el barrio y el joven que fue reclutado, ¿sí? Y ahí se van creando por medio de estos paisajes alimentarios. Como buen ejercicio en gastroturgia en estos paisajes alimentarios, pensarse cuáles eran los paisajes que traen la infancia y hacerle preguntas a esos paisajes y cambiar el contexto. Por ejemplo, el mismo ejemplo del Señor del Cholado, no hablar nosotros como hacia el Señor del Cholado, sino que el carrito y el cholado hable hacia nosotros, que es lo que ve de todos los estudiantes, que es lo que acontece, fueron testigos, ¿sí? Si uno va a la casa y uno dice, pase la cuchara más vieja, y uno empieza a decir, bueno, pero esta cuchara, ¿cuántas personas ha visto en esta casa? ¿A cuántas bocas ha servido? Y empieza a hacerle preguntas a su cocina, y empieza a preguntarle, y esta olla hace cuánto viene, quién me la regaló, y empiezan a aparecer unas historias importantes en torno a los paisajes alimentarios y en torno al sistema culinario. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jason, y gracias a todos los participantes. Entonces abrimos el espacio del conversatorio por si tienen preguntas. Queremos conversar pues con Jason, muchísimas preguntas. Yo personalmente tengo como 3. Así que, ¿quién primero, por favor? Por allá. Bueno, buenas tardes. Primero, muchas gracias porque narraste gran parte de mi historia. Mi familia es de Aguadas Caldas y mi tía tiene una negocio de arepas hace 24 años. Mañana madrugo a las 4 a trabajar con ella. La licenciatura se pagó con arepas, los pasajes y los almuerzos de la licenciatura. Y ha sido muy particular porque mi familia se acercó al teatro gracias a la arepa, porque ha sido lo que ha costeado lo que fue mi proceso en Bellas Artes. Entonces, muy sentido todo lo que vos hablaste. El universo que se ha construido ahí es propio de ahí. Ya toma los nombres de los clientes en una hoja de papel y hay muchos que tienen un apodo otorgado por el cliente y ella. Sí, es una comunicación que va en ese sentido y creo que se entiende ahí de manera particular. Eso, entre muchas otras cosas que la arepa redonda como el eterno retorno de Nietzsche. Entonces, altamente agradecida, y tengo una pregunta. Si yo quisiera empezar un tema, ¿me recuerdas el término, por favor? Gastroturgia. Gastroturgia. Alrededor de todo eso que está allí escrito en el aire y en el corazón también, desde tu óptica, ¿cómo enajenarme de eso que es tan mío? ¿Me entendés? Yo sé que hay una cantidad de recursos, de técnicas, de herramientas, etcétera, pero al final eso está en mí, ¿me entendés? A mí el molino me despierta a las 4 de la mañana todos los días. Entonces, ¿cómo lograr ese tema de poner en términos de ficción eso que es tan mío y que está tanto en mí? Incluso aquí hay gente que ha comido arepas de mi casa.
hay una maestra que lleva años comprando arepas en mi casa de aquí de Bellas Artes, entonces, ¿cómo lograr ese distanciamiento pertinente a veces para un proceso artístico, creación, dramaturgia, gastroturgia? Y muchas gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias a ti por escuchar. Hermoso lo de la abuela. Mi abuela también ha sido arepera toda la vida, ¿cierto? Es otro término que uno dice, pero ¿en qué momento? Y ella crió a sus 8 hijos a punta también arepa, que a mí me parece impresionante y es un gran orgullo llevar a este cabo, pasarnos los números para cuando vaya acá ir a probar las arepas también de la abuela. Y yo creo que, claro, es muy importante cuando uno hace dramaturgia, porque uno dice, no quiero que hable de mí, porque uno se siente expuesto en algún momento, ¿cierto? Entonces, lo que son los dispositivos o las herramientas que uno va aprendiendo son como la espada de Perseo. Uno ha visto esa metodología que Perseo no podía ver a Medusa a los ojos porque se petrificaba, se volvía piedra. Entonces, por medio del reflejo de la espada, él la ve y le puede mochar la cabeza, ¿cierto? Entonces uno puede ver nuestra vida personal porque nos petrificamos, pero por medio de una espada, de un reflejo, como cualquier dispositivo, sea la gastroturgia, sea la metaficción, sea pues diferentes técnicas, teatro testimonial o diferentes cosas, la comedia, ¿sí? Es como el escudo de Perseo para que nosotros no nos petrifiquemos en nuestra vida personal. Y no solo en eso, sino cuando vamos a hablar de testimonio no nos petrifiquemos en el, ¿cierto? Como en el dinamismo, en la revictimización. Importa mucho. Y como pregunta personal, para acercarse a esos escritos tan personales, pero también alejarse al mismo tiempo, el ejercicio que hice ahorita, como no lo narre usted en ese momento, sino que ponga la máquina a narrar. Porque en ese momento tú dices, es mío, a mí me lo recuerda, pero esa máquina, ¿cuántas personas le ha hecho arepas? ¿Y cuántas caras ha visto? ¿Y cuántos maíces ha hecho? ¿Y a cuántas le ha comprado? Y también ha visto todo el proceso, ¿cierto? O sea, la máquina podría decirse que te vio toda tu infancia crecer y te vio desde ahora una niña soñadora a ya una graduada de academia. Entonces ella narra, pero sin necesidad de meterme yo fui graduada a punta de arepa, sino que la máquina empieza a narrar y empieza a decir, y hoy no vino tal cliente con este nombre, ¿qué le habrá pasado? ¿Sí? Porque está ella afuera y ella también ve, no solamente, sino que los utensilios también hacen parte de nosotros mismos como tal. Por ejemplo, yo tengo una cuchara especial para revolver la sopa, y si esa cuchara no está, la sopa no queda. O sea, es como que también van haciendo parte, y si en ese momento esa máquina de moler se pierde, se embala la abuela y se embalan todos los que compran arepas, ¿sí? Entonces yo creo que es un ejercicio importante ese de poner a narrar en ese momento a la herramienta culinaria de qué es lo que ella tiene que contar, porque quizá en medio de la escritura no hable de ti, sino que hable de otras cosas, sino que hable de, y empieza a encontrar otros paisajes diferentes y mucha suerte. Yo siempre he dicho que delen a los escritos y como en torno a alimentación, pensar las ideas como ingredientes. Piensen las ideas como ingredientes y les va a comer más. Imaginen que ustedes tienen un super ingrediente que me lo trajeron de Argentina, y ella me lo trajo de buena amiga, y entonces yo digo, es muy bueno, pero me lo voy a comer después, y lo guardo en la nevera, y ahí se daña completamente. Entonces hay que empezar a tener esas buenas ideas como listo, me lo tengo que empezar a comer rápido porque si no se daña, y entonces las buenas ideas como esa de tengo esta imagen, empecé a camellar. Y a los sueños hay que ponerle ropita de trabajo, y a las dramaturgias hay que gastarle lápiz y lápiz y lápiz. Entonces, muchas gracias y... ¡Muy bueno! ¿Alguien más? ¿Una preguntita? ¿Preguntitas? Espectacular. ¿Allá? Pues felicitarte mucho por toda esa investigación, esa entrega, esa disposición, o sea, como también generosidad de entregar como esta metodología. Me vuelo la cabeza así entre también todo lo que hacemos con el teatro sensorial y todo, o sea, muchísimas gracias. Y de hecho, o sea, como que
hay algo que yo he pensado mucho, o sea, bueno, que venimos pensando con los aromas, o sea, con los elementos, ¿no? O sea, no lo había pensado como en esto ya del plato terminado y de todo lo que le viene, claro, toda la cultura. Yo algo que en estos días que hemos pensado en todo esto de la dramaturgia, de cómo escribirlo y de los aromas a dónde nos llevan, y también del territorio y cómo el territorio nos define también por cómo nos alimentamos, ¿no? Entonces, quería compartir, o sea, esta cuestión de que los mexicanos comemos muchísimo chile, es también eso, ¿no? O sea, siento que es una definición de identidad muy potente que nos define a los mexicanos, o sea, como esta necesidad también de identidad y que está tan arraigada en nuestro cuerpo, en nuestro pueblo, en nuestra tierra, y también, por ejemplo, que ha sido sumamente importante, digamos, para contrarrestar la invasión mediática, cultural, política que tenemos todo el tiempo con Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces eso ha sido como, o sea, es muy potente, hay como 40 tipos de chile o más, y dependiendo por regiones, o sea, hay veces que vas a ir a comer unos tacos, o sea, porque esa salsa es mejor que, o los otros tacos que tengan más carne, ¿no? O sea, es algo que nos define mucho y siento que, pues sí, que también habla mucho de nuestro territorio, y también me gustó mucho, valoro mucho también la identidad que tienen los diferentes personajes de tus obras, ¿no? O sea, que también no solo nada más es una cuestión de la historia, sino cómo se narra también con los sucesos políticos, históricos, o sea, como que entra también a ese nivel del territorio, de hablarnos sin un juicio de bien o mal, sino simplemente a partir de la comida y de los sabores y cómo se va cocinando, empieza eso a tender y aparte hay una relación muy emocional con los alimentos, ¿no? Y eso es algo que es muy bonito, porque no sé, hay chocolates que es como el abrazo de la abuela, y como llegar a ese calor de escucha, entendimiento, o sea, hay como sabores que nos narran y nos abrazan como con todos los sentidos, ¿no? Como el del sabor, el del calor, ¿no? Si es frío o caliente, si hace mucho calor y de pronto tomar una limonada de coco o así, o no sé, como hay cosas que realmente tienen como un nivel extrasensorial muy potente. Entonces, y me gusta mucho esa metáfora, que no es nada más sí, entonces pues muchas felicidades, me hace también pensar de muchísimas cosas, me inspira, queremos leer las dramaturgias y sí, bueno, ahí ya mañana seguiremos comentando, porque igual bonito que los podamos compartir también a los del grupo, y que nos siga inspirando todo este trabajo. Muchas felicidades, gracias. Muchas gracias. Sí, era lo que yo les decía. Ay, perdón. Un libro importante para lo de la arepa, Julián Estrada, La Arepa. Hay un libro que se llama así, La Arepa, Julián Estrada, súper bacano para que quieran leer. Y sí, era lo que yo decía, por ejemplo, la gastronomía habla de una geografía totalmente representativa. Sí, por ejemplo, si yo quiero hablar de Colombia y más un contexto paisa, hablo de la arepa, pero si en la obra empieza a aparecer un chile, los de los chiles, empieza a aparecer el maíz también, los nachos, todas estas cosas, entonces uno dice, esto no es de acá, o sea, eso ya me está hablando de otro contexto completamente diferente. Y también los olores. No sé, hubo un tiempo en el que nosotros hablábamos de olores de tusa, ay Dios mío, pues como esos alimentos que acompañan en el momento de la ruptura y ya quedan vetados completamente de su círculo culinario, pues dicen como, cada vez que como eso me recuerda a ese momento, ¿sí? Entonces también se refundan en los recuerdos, y los olores y más que todo el sabor quedan permeados en la memoria por mucho más tiempo. Entonces, claro, la añoranza de la abuela, la paternidad del padre, vienen como muchas de las cosas que también hay que preguntarles a los olores. Este olor, porque, ¿cierto? Me va trayendo muchas de esas cosas. Por ejemplo, algo muy importante en torno de la inspiración y el sabor y el olor es como las sensaciones, ¿sí? Como esa triada del estímulo, la sensación y la percepción. Realmente, ¿qué sensación me da este olor y cómo lo percibo? O sea, ¿en dónde lo siento? ¿Cierto? Era lo que hablábamos ahorita en el taller, que tú nos decías como a qué sabe lo que sintieron en ese momento, a qué huele. Entonces empieza a decir, venga, esta pulsión que yo sentía aquí abajito, me huele a tal cosa, pero
la real pregunta no es por la función, sino por qué me recuerda a eso. O sea, qué olor me hizo volver a saber estas cosas, ¿sí? Y muchas gracias. Más preguntas. ¿No? Bueno, yo. Bueno, yo tengo varios, no sé si te las voy haciendo como parte a parte. Bueno, primerísima es la de... Es que en el principio de la diapositiva dijiste lo de la triada estímulo, sensación y percepción, y yo no me acuerdo bien cuál era el autor. Ese es Esteban Ortiz. Esteban Ortiz Gallego tiene una maestría en creatividad que se llama, por aquí tengo el nombre. Ya. Sí. La nostalgia. Espera, yo creo que está por aquí. La gastronomía como herramienta de transformación creativa de los recuerdos, de Esteban Ortiz. Bueno, y pues desde el principio que empezaste a hablar, como que hay algo que resuena con respecto a las emociones y lo que uno come, ¿no? Entonces quisiera saber si, no sé si ya lo dijiste o qué, pero es que mi pregunta era más como, ya, a través de esa gastronomía, ¿qué pasa con las emociones, con lo que uno come? O sea, porque si uno come, por ejemplo, algo que lo irrita, pues obviamente va a estar rabioso, o si lo que ya has dicho, como que si uno come algo que le recuerda pues a su abuela y todo eso, pero como eso, como una investigación más que tú hayas hecho, ¿no? Es que no sé cómo decirlo. Sí, pero yo creo que cogí el hilo. ¿Cuál es la relación entre la emoción y cómo y la es fuente de comida, gastronomía? pues, Sí. En el semillero también tuve una investigación que ponía no hay mejor sazonador que la emoción, así lo ponía, ¿cierto? Porque realmente la pregunta ahí no redunda en el ingrediente o en la preparación, ¿sí? Lo puedo hacer yo con grandes compañeros pues en el premio de la gastronomía y podemos hacer cualquier platos que pueden pero si en ese momento, ¿cuál es tu nombre, perdón? Camila vino súper enojada de un parcial que no le salió, se le olvidó el texto, no sé qué, y viene a probar ese plato, no le va a gustar el plato, porque la emoción está presente antes, como que presente, hay una relación entre el sabor, el recuerdo y la emoción, ¿sí? Y también la memoria. Entonces, el estado de ánimo, que era la triada que yo decía ahorita, la emoción, los utensilios y la persona de quien cocina, hay unas formas de hacerla. Por ejemplo, no sé si en algún momento han hecho alguna preparación, pero haciendo un estado de ánimo fatal que no les sale, pues como una frustración de esto nunca va a salir, pero realmente es el estado, y que la frase cliché de ay no, lo hice con mucho amor suena bobada, pero realmente es muy importante. Y es que la emoción, para tener un recuerdo plasmado y guardado, tiene que estar altamente conmovido por la emoción. O sea, yo no voy a guardar algo que no me haya causado ningún estímulo emocional, ¿sí? Por eso las grandes casualidades que hemos tenido permeadas por grandes emociones han sido muy recordadas, ¿sí? Entonces, cuando llega la gastronomía en ese momento, el alimento va a quedar con esa emoción guardada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el postre de enamorados. Entonces, que uno dice, voy a salir con mi novia a comerme un postre y estamos súper enamorados en la tapa y nos comemos el postre y decimos, pues madre, el mejor postre del mundo. O sea, el mejor postre, pero es realmente todo el contexto que está sucediendo, ya es la emoción de este enamoramiento y se va transformando en ese postre. Y yo toda la vida voy a decir, no, el postre de zanahoria es delicioso, y alguien va a decir como no, la zanahoria, pues no me gusta la zanahoria porque tuvo otra percepción emocional con la zanahoria, no sé, lo levantan a las 5 de la mañana a recoger zanahorias y lo vio toda la vida, él dice, no, pues postre de la zanahoria jamás. Entonces a eso como que se refiere la emoción en el contexto culinario.
Gracias. La última. Bueno, es que me llama mucho la atención lo que dices de las chazas, porque, pues, no sé si sepas que Red Papás, pues, está buscando como definitivamente anular muchas cosas que venden en estas chazas, que lastimosamente estos alimentos como papitas, como gaseosas, como Coca-Cola, que son como característicos que se ganan todo el protagonismo pues de la visual de los niños, las niñas, ¿no? Como el recuerdo, pues muy bonito como que uno lo recuerde, ¿sí? Porque, por ejemplo, uno ve una de Premio que es viejísimo y uno se acuerda de la gaseosa Premio. Pero, como tú ves, o como quizás, ¿cuál es tu postura frente a esas comidas que realmente pues no son comida, ¿no? ¿Cómo la información, esta educación no genera conciencia con eso, ¿no? Con los niños, porque pues a ti te gusta mucho trabajar con los niños y yo siento que eso también es una responsabilidad de uno como estudiante y profesor, o sea, como que eso es muy importante. Sí, claro. Bueno, últimamente hemos estado, pues eso es más como un tema gastronómico, ¿cierto? Más que responsabilidad es un tema gastronómico, y es que en estas sociedades y en estos tiempos contemporáneos estamos viviendo en un montón de ansiedades culinarias, ¿sí? Entonces vienen las teorías de los médicos, vienen las teorías de los nutricionistas, vienen las teorías y nos van diciendo qué comer, qué no comer, qué esto, qué no sé qué, y ya empiezan las etiquetas de los sellos negros y uno ve el bonjour con 5 sellos y uno dice, "Hijo de madre, ¿no? Comer todo esto", ¿cierto? Y realmente, ¿cierto? Los sospechosos de siempre, empiezan también las preguntas, los sospechosos de siempre, la sal, las grasas, y uno dice, bueno, ¿cuál es la dieta realmente para comer saludable? Y es que en todo momento nos están diciendo como cuál es la culinaria que se debe comer. Y hay un montón detrás de todo eso. Política, plata obviamente, influencias, ¿sí? Si por ejemplo yo tuve esta discusión en un foro gastronómico hace rato, que yo decía, venga, pero realmente entonces, ¿quién nos dice qué comer y qué no? Hace unos años el huevo era súper malo. Y nos decían que el huevo era súper malo, pero ahora nos dicen, venga, no, coman yo lo mejor, súper saludable, desayuno funcional en las mañanas. Todo esto lo que pasó con la prohibición de las chichas, la persecución de los biches, ¿cierto? Que nos dicen, no, es que no se puede por los temas etílicos, metanólicos, de todas esas enzimas, son procesos que no se hacen bajo estándares, pero realmente, personalmente, yo lo digo que están tirando negocios de fábricas simultáneas que se van viniendo, entonces van diciendo, la chicha es mala, persíganla, ¿sí? Y empiezan en algún momento, cuando uno empieza a investigar la historia de la chicha, que es una cosa brutal, uno empieza a ver la persecución y empiezan a decidir varios tratados, aunque la chicha es mala, que la chicha empieza por una enfermedad y se asemeja al chichi, que la chicha no sé qué, es como, venga, eso no tiene nada que ver, es un fermento. Hay civilizaciones que se formaron con la chicha, realmente es un cultivo, es algo patrimonial, el biche es patrimonial del Pacífico, de toda la zona Cauca, entonces uno dice como que darle en esto. Y lo mismo viene el concepto de las papitas, y lo mismo viene el concepto de los embutidos, de las comidas rápidas, de las comidas aquellas, ¿cierto? La leche. O sea, la leche, que es mala, con todo ese furor, empiezan a decir, la leche es mala, esto es malo, esto es aquello, que uno se queda sin con qué comer, ¿sí? Es como una ansiedad culinaria, entonces, ¿qué como? ¿Cierto? Pero yo creo que más que en la vida, en la humanidad como pensamiento propio, las sociedades se mueven de acuerdo a la disponibilidad de alimentos que tienen, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, no puedo decirle a un niño del Chocó, no vaya a comer esto, pero si es lo único que tiene para comer, no le puedo decir que no coma esto. Una vez estábamos haciendo una investigación de entornos en comidas nutricionales, en la carrera tenemos varios foros de nutrición, comida internacional, no sé qué, y empezamos a ver que en las periferias de barrios populares comían papel higiénico con aguapanela, pero era porque no tenían para el desayuno y el papel higiénico los llenaba, los entamboraba y ya no sentían hambre
Entonces, ¿cómo yo les voy a decir a ellos, no vayan a comer papel higiénico porque les va a hacer daño? Pero ellos dicen, es lo único que tengo. Y en la intervención de territorios, ¿cierto? Uno debe entender de que el foráneo calla. El foráneo calla completamente en la intervención de territorios. O sea, uno no puede llegar al mandatario. No pueden comer esto. Por ejemplo, yo que tengo una formación de profesional en gastronomía y culinaria, que tengo las recetas internacionales, que trabajo en hotel 4 estrellas, no sé qué, no puedo llegar a decirle a la cocinera mangú tradicional, así no se pica la yuca. Pues me mata. Me mata directamente. ¿Sí? Y también la disponibilidad de los alimentos que existen en ese momento. Y cuando usted hace trabajo de intervención social, usted le llega con unos alimentos que uno dice, ay, pues pucha, esto será bueno, será malo, pero o sea, lo que se hace en torno alimentario es la cultura que permea en esos momentos. Por ejemplo, la cultura en estas sociedades colombianas de barrios, las papitas hacen parte de nuestra formación culinaria y nuestros recuerdos. No, yo siempre íbamos a comer papita con gaseosa después de fútbol. Y eso hace parte, y en ese momento no nos interesaba la nutrición, cómo tenemos nuestros metabólicos, no sé qué, porque eso surgió después, esos movimientos ya nutricionales de están comiendo Superman, tiene que comer así, cuál es su gasto energético, qué es lo que usted hace. ¿Cómo podemos decirle a un estudiante que lleva todo un día en la universidad de que tiene que comer estas 3 formas? O a unas madres que trabajan todo el día y no tienen tiempo de hacer sus 3 desayunos balanceados entre proteínas, carbohidratos y lípidos. Pues, o sea, es lo que caiga en disponibilidad, lo que se pueda preparar y cómo te lo enseñan a preparar. Entonces creo que es en torno a eso, ¿sí? Hay muchas ansiedades culinarias que van permeando en cómo comemos, así mismo como muchas cosas, no solo en la gastronomía, sino que también nos dicen cómo nos vestimos, también nos dicen cómo tenemos que escuchar música, qué música tenemos que escuchar, qué vino tenemos que tomar, cuál cerveza, esta es mala, esta es bella, pero es como unas márgenes de otras culturas que nos van intentando permear. Una anécdota que nos contaron en un foro de Popayán. En Popayán hacen un congreso gastronómico impresionante y entonces la anécdota cuenta de que estábamos varios pues hablando en torno a la tradición culinaria colombiana y empezaron la pregunta del millón: ¿cuál es el plato típico de Colombia? El problema, porque entonces el país decía la bandeja paisa, pero el otro decía no, es el mote, no, es de no sé qué, ¿cierto? Como un problema. Y después de esa discusión que habían traído un español, no sé qué, de dónde, hablar sobre la gastronomía colombiana, y decía que primero la gastronomía colombiana le parecía pues para marranos, porque sirven un montón. O sea, uno dice como, oh, o sea, son contextos culinarios, y decía que era como, que era muy ordinario, porque las comidas en Europa se pasan con vino. Ay, por favor. Y entonces nosotros decíamos, pues el profesor nos comenta, como sabe que debemos de haber respondido en ese momento, de que saben por qué ustedes comen con vino, porque no tienen frutas. Consigan pues entonces nosotros tenemos disponibilidad de frutas y vamos a tomar frutas, todo lo que sea. Y entonces empiezan los discursos nutricionales de tiene que colar la fruta. Tanta azúcar, no sé qué, tanto no sé qué, nada. Entonces, bueno, sí, son como unos tornos que nos van diciendo y controlando al mismo tiempo esas cosas. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos muchísimo toda tu disposición, maravilloso este trabajo, y agradecemos a todas y todos los integrantes. Bueno, recomendaciones. Mañana miércoles, bueno, un aplauso para los señores. Vamos a, por acá, porque es que también estamos en Facebook Live, entonces quiero saludar a Antonio Rabe Hola a todos. y Beatriz Orozco te mandan comentarios, felicitaciones, muy coherente tu discurso. Beatriz dice que las palabras logran transformar todos los recuerdos que dices de la receta. Es mi mamá, hermosa.